el ángel le dijo, Zacarías, no, ¿qué dice mi hermano? ¿Por qué? Número uno, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. Hasta ahí vamos a detenernos un momento. Hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y es que nosotros, hermano, hemos expuesto al Señor peticiones, rogativas. Hemos orado. Le hemos pedido al Señor por algo en nuestra vida. Yo estoy seguro que usted, creyente, ha expuesto al Señor, hermano, muchas necesidades, muchas peticiones. Usted le ha pedido al Señor por su familia, por su trabajo, por sus hijos, por muchas circunstancias. Está orando, ha clamado, ha pedido. Hermano, y hoy Dios nos da una palabra y dice, tu oración ha sido oída. Hermano, hoy quiero decirle que su oración, el Señor la ha escuchado. El Señor ha escuchado su oración. Pero vamos a ver un poquito acerca de Zacarías y que la manera en la cual él se conducía, porque claro, Dios escucha a todo aquel que se acerca con fe. Pero hermano, vamos a ver cómo vivía Zacarías, lo que dice la palabra, porque es la manera en la cual nosotros debemos de vivir, debemos de prepararnos para que el momento en el cual Dios responda a nuestra oración. No es que no haya escuchado, Dios ha escuchado, y eso quiero dejárselo en claro y dejarle ver en esta hora, que Dios ha escuchado su oración. Dios ha escuchado su clamor. Dios ha escuchado lo que usted le ha clamado, lo que usted le ha dicho, Señor, aquí estoy, te presento esto, y ha orado y ha pedido. El Señor ha escuchado su oración. Pero hermano, vamos a ver la manera en cómo se conducía Zacarías y su esposa, porque es la manera en la cual nosotros podemos prepararnos para estar, hermano, nosotros activos en lo que es el servicio y la obra de Dios, para cuando el cual Dios nos dé la respuesta a lo que pedimos, ya estamos preparados. Hermano, nosotros vamos a ver cómo era la manera de vivir de este hombre. Y es un ejemplo que podemos tomar para que cuando nosotros miremos la respuesta de Dios, ya, hermano, nosotros estemos encaminados al propósito divino de Dios. Porque Dios nos va a responder de acuerdo a su propósito. Dios nos va a responder de acuerdo a su voluntad. Dios va a dar la respuesta favorable para nosotros. La respuesta de Dios es siempre favorable. Pero hay, hermano, veces que no tenemos la respuesta que nosotros hayamos deseado, porque Dios conoce todo, pero Dios nos va a dar lo que es favorable para usted y para mí, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Hermano, Dios sabe lo que es mejor para usted y para mí. Entonces, Dios escucha la oración, Dios escucha el clamor, pero vamos a tener una respuesta de Dios de acuerdo a su propósito y su voluntad para con nosotros. Hermano, Dios es el futuro. Y si usted está orando que usted, por poner una ejemplificación, se gane la lotería de 1 billón o 100 billones o 100 millones, lo que sea la lotería que esté el día de hoy. Pero si Dios conoce
que usted, hermano, que a usted no le va a beneficiar, por más que compre tickets, no se la va a ganar. Similarmente a cosas que pedimos nosotros para Dios. Señor, mira esto, mira lo otro, te presento mi vida. Señor, una casa, un trabajo, este negocio, este trabajo o cualquier circunstancia que pedimos a Dios y que oramos, Dios nos va a responder de acuerdo a su propósito y voluntad, no de acuerdo a nuestro deseo, sino de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Pero hermano, si nosotros caminamos en su voluntad, en su propósito, entonces las oraciones, las peticiones, tenemos una respuesta de Dios en el sí y en el amén. Hay cosas a hacer con nosotros. Y hay peticiones, oraciones y clamores muy importantes. Yo creo que todos tenemos un familiar que no es creyente. Todos tenemos una petición. Sabemos que está alineada de acuerdo al propósito de Dios. Y estamos esperando en el Señor por una respuesta. Hermano, hoy el Señor ha escuchado su oración. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene orando por algo que está esperando específicamente de Dios. Yo no sé cuál es su oración específica. Una petición específica que tiene años pidiendo, tiempo orando, tiempo que ha estado clamando por oraciones específicas. Hoy Dios le va a contestar, o Dios le ha escuchado y le va a contestar, hermano. Pero dice la Biblia, hermano, en el verso 8, en el verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6, ambos eran ¿qué? Judíos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermano, vamos a detener un momento. Y dice la palabra que, hermano, Zacarías era sacerdote. Y habla de la clase de Abías. Y su mujer era Elizabeth, de las hijas de Aarón. Y se llamaba Elizabeth. Entonces, un sacerdote. Y luego también su esposa venía de la línea sacerdotal de Leví. Porque usted sabe que Dios escogió a la tribu ¿qué? De Leví para su servicio. Dios escogió a la tribu de Leví para su servicio específico. Tú no tendrás heredad, yo seré tu heredad. Tú no tendrás posesión de tierra alguna, yo soy tu posesión. Hermano, entonces miramos que ellos como sacerdotes, Zacarías como sacerdote, que ya estaba buscando tener un momento en el cual él pudiera entrar a ofrecer el sacrificio por el pueblo. Dice la historia que eran cientos y cientos de sacerdotes, que muchas veces a algunos no les tocaba ese momento de servicio, y otros les tocaba una sola vez en su vida. O sea que era un deseo y un anhelo que tenían, hermano, dentro de su corazón. Un día me gustaría, tengo las ganas de un día presentar la ofrenda delante de Dios en el lugar santísimo a favor del pueblo. Y eran 2 veces que se hacían el año. También eran 2 veces que se hacían, dice la historia, que era a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces, hermano, dice
que le tocó a Zacarías oficiar. Había mucha gente, probablemente era en la tarde, era como a las 3 de la tarde. Y si usted empieza a ver, hermano, ¿qué sucedió a las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde Cristo expiró. A las 3 de la tarde, hermano, entró Zacarías a ofrecer el sacrificio. A las 3 de la tarde, hermano, iba Pedro y Juan al templo a orar. Como a la hora tercera vino el ángel y se le apareció a Cornelio. Dios nos escucha a toda hora, pero pareciera que a las 3 de la tarde tiene una excepción. Está con la oficina abierta y dice, a ver, ¿quién llama? Dios nos escucha a toda hora, pero hermano, póngale cuidado a eso. Pero hermano, la vida del sacerdote era una vida consagrada, dedicada totalmente a Dios. Una vida consagrada, una vida dedicada totalmente a Dios. No había, hermano, ningún otro deseo en el corazón del sacerdote que solamente vivir para servir a Dios. Él tenía vida normal y tenía un problema en su vida normal, que era que su esposa no podía tener hijos. Su esposa no podía tener hijos. Y dice que ya eran de edad avanzada, o sea que ella tenía una edad avanzada. Zacarías, hermano, no sabía que Dios había permitido eso por una razón específica, para un tiempo específico. Él no sabía. Él solamente estaba viviendo su vida consagrado a Dios. Él estaba viviendo su vida dedicada a Dios por completo, porque era sacerdote. Y usted sabe, en el lugar santísimo, si no estaba santificado, si no se había preparado, caía muerto. Para poder, primero él tenía el deseo de un día oficiar, hermano, el servicio a favor del pueblo. Era su sueño, era su deseo, era su anhelo. Por eso estaba ahí. Y lo que quiere decir que para poder llegar a ese punto, él tenía que haberse preparado, no solamente un mes antes o 2 meses antes, sino que, hermano, tenía una vida continua de preparación para un día específico, para un tiempo específico, porque él decía, a lo mejor este año me toca, y pasó el primer año y no le tocó, segundo año tampoco, tercer año tampoco, pero vivía preparado para ese momento, hermano. Hay veces que nosotros queremos, porque a Dios por algo, pero no vivimos una vida preparada delante de Dios, consagrada delante de Dios. Todos queremos, hermano, que Dios nos use. Todos queremos que Dios nos hable. A todos queremos que Dios haga algo con nosotros. Pero si no vivimos una vida preparada y consagrada delante de Dios todos los días, hermano, no va a llegar ese momento. Porque usted y yo somos, ¿qué? Sacerdotes, reyes y sacerdotes. El sacerdote apartado, escogido para ministrar a Dios. Hermano, usted y yo tenemos un llamado de Dios para un sacerdocio santo. Eso no significa que usted no tenga su vida cotidiana. Usted tiene que trabajar, usted tiene que dormir, comer, descansar. Pero habla de que este hombre, hermano, vivía consagrado delante de Dios, esperando una oportunidad, esperando un momento específico, esperando el tiempo en el cual él pudiera lograr tener, hermano, su deseo, que era servir a Dios, oficiando, hermano, un momento tan especial y tan sagrado como ese. Y es la primera enseñanza, hermano. Tenemos también, hermano, un ejemplo más de Cornelio. Él dice que hacía continuamente oraciones y dice que era justo.
Era íntegro el varón. Era recto delante de Dios. Hermano, Abraham, cuando el Señor le está hablando, el Señor le está diciendo: este es el año en el cual vas a tener la promesa. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham te llamarás. Tu esposa ya no se llamará Sara, sino Sara. Y entonces dentro de él, porque ya tenía Ismael, dijo él pensando dentro de sí: Señor, ¿y qué va a pasar de Ismael? Que él ande delante de ti. Y el Señor le contesta: no te preocupes, ya he escuchado tu oración por Ismael, y también de él haré una gran nación. Pero él es consagrado, porque antes le dijo, se le apareció Dios a Abraham y le dijo: anda delante de mí, sé perfecto, Abraham, y yo te voy a decir, yo te voy a dar. Pero le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Tenemos a Salomón, hermano. Salomón estaba en fuego, en esa pasión tan grande por servir a Dios. No sé si es el primer amor, pero estaba con ese fuego encendido Salomón de Señor, y construyó la casa, y la mejor casa para Dios. Y él dijo: que no haya ruido aquí en la casa, todo ya bien cortadito, vienen, lo instalan. No quiero ruido en la casa de Dios. La gente se despojó, hermano. Él estaba, se tocó el momento de consagrar la casa, dedicarla al Señor. Estaba orando, estaba clamando, y entonces Dios se le aparece y le dice: Salomón, yo he escuchado tu oración. Y ahí es donde el Señor habla, porque está diciendo: Señor, escucha la oración cuando la gente venga a cantar, cuando tu pueblo venga a servirte, cuando tu pueblo se reúna para alabarte, para adorarte, para cuando tu pueblo, si por alguna razón se desvía, se aparta, y ellos extienden su mirada hacia este templo, escucha su clamor, escucha su oración, escucha su súplica, ayúdalos, socórrelos. Y entonces el Señor le dice: yo te he escuchado. Y ahí viene el verso cuando dice: si mi pueblo se humillare. O sea que Dios escuchó el clamor, como cuando usted clama: Señor, mi hijo, Señor, mi esposa, mi esposo. Señor, como que no agarra la onda, no agarra el rollo. Mira, Señor, y el Señor dice: yo te he escuchado. Yo te he escuchado. Por eso, hermano, usted descansa en el Señor. No importa la circunstancia que estemos viviendo, descansa en Dios. Que nuestro deseo no sea cambiar a la persona, cambiar la situación o cambiar lo que estemos viviendo. Que nuestro deseo sea consagrarnos cada día, para que cuando Dios nos llame a su servicio estemos preparados, estemos listos. Hermano, nos lleva a una consagración. Usted y yo somos Dios para vivir consagrados para Él. Hermano, ¿qué podemos decir de Daniel? Y dice la Biblia que Daniel estaba ahí, hermano, miró, estaba leyendo y miró 70 años, dijo Jeremías, que iban a acontecer cuando íbamos a volver a nuestra tierra. Y está orando y dice: Señor, ya pasaron 70 años, perdónanos. Dice: ya es el tiempo, empieza a orar, empieza a clamar. El ángel viene y le dice: Daniel, tu oración, tu clamor ha sido escuchado. Pero ¿cómo vida, hermano, de estos hombres que le he mencionado? Cornelio, Zacarías, hermano, Salomón, Abraham, Daniel, que dice la Biblia explícitamente que Dios les escuchó. Ahora no solamente a ellos, sino a todos. Dios escucha a todos por igual, claro que sí.
Pero esto nos lleva a que estos hombres, hermanos, estaban orando con un propósito específico, esperando algo de Dios. Ellos vivían con una vida consagrada. Ellos vivían con una vida dedicada completamente al Señor, haciendo y realizando su trabajo y sus funciones, claro, como usted y como yo. Probablemente, hermanos, Zacarías estaba dedicado 100% a la obra de Dios, pero Cornelio no. Cornelio era, él estaba realizando su trabajo, pero en su trabajo era recto, era justo. Donde los demás podían ver que él, hermano, no robaba, no mentía, no engañaba, no usurpaba, no se aprovechaba, aunque podía como romano, pero no se aprovechaba de los demás. No se, hermano, él vivía una vida recta, una vida íntegra. Abraham, no se diga, un hombre, hermano, lleno de fe. Claro, claro, pero él reconocía, tenía un corazón, hermano, humilde. Salomón, le vuelvo a repetir, tenía ese fuego, tenía ese deseo, esas ganas, ese anhelo. Decía, yo voy a servir a Dios. Su prioridad, todo su deseo era Dios, Dios, Dios en su vida. Daniel, este varón, hermano, consagrado, dedicado desde el principio. Vidas consagradas. Por eso, eso 6 dice, y ambos eran justos. Ambos eran justos. Hacia eso estamos encaminados. A ser justos. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermano, nosotros tenemos que movernos hacia esa dirección. Encaminar hacia esa dirección. Ir hacia esa dirección de justicia, de rectitud, de irreprensibilidad. Hacia allá estamos llamados. Y ese es el deseo de Dios. Probablemente usted, Señor, yo quiero servirte, yo quiero esto, Señor, mira esto, y usted tiene un clamor, probablemente es por cualquier otra área, su trabajo, su familia, lo que sea. Usted está, hermano, caminado, sirviéndole a Dios. Su propósito, su deseo, su anhelo es Dios, Dios, Dios. Es cuando el Señor empieza a encaminarlo, porque tiene un plan específico para usted. El Señor sabía. El Señor, no, Abraham, ¿por qué pasaron 100 años? Porque él tenía 100 años. Dios sabe por qué hay oraciones que usted está clamando. No mira una respuesta. No mira la respuesta total probablemente. Y tiene años orando. Dios tiene un propósito específico para ello. Hermano, duró mucho tiempo. Zacarías también, él, aparte de su oficio, él decía, Señor, y acuérdate que un hijo, él se preparaba, decía, Señor, te estoy buscando, te estoy sirviendo, un hijo. Y empezaba a clamar y decía, te busco, yo te sirvo, me preparo, este es mi sueño, mi deseo, mi anhelo es servirte, un hijo. Y estaba orando, clamando. Y es la enseñanza para nosotros. Vivamos una vida consagrada a Dios, direccionados al Señor. Busquémosle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Que entonces el hermano va a responder a nuestra oración con un propósito.
con un propósito. Hermano, el Señor le dijo, verso 13 ahora. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ahora se va adentrando, hermano, porque él ya consagrado, dedicado, porque él sabía, porque era sacerdote, que no podía entrar si no estaba consagrado. Él iba a morir. Entonces, prepárese usted, hermano. Preparémonos. Porque el próximo tiempo que viene, tiempo cronológico del próximo año, Dios va a usarnos. Dios va a usar a todo aquel que se prepare. Usted se está preparando para poder entrar, hermano, a proyectar el próximo año en servicio a Dios. Usted se está encaminando. De lo contrario, hermano, estos días busquemos el rostro de Dios. Hermano, vayamos delante de su presencia y digámosle, Señor, aquí estoy. Este año que viene, si tú nos prestas la vida, Padre, yo quiero tener ese momento de encuentro contigo. Quiero servirte. Y si ya está escribiendo, decirle, Señor, pero ahora ya no quiero servirte igual, quiero servirte mejor. Una gloria mayor en nuestra vida, hermano. Y dice que entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída. Pueden ser ambas oraciones, por el pueblo, pero también, hermano, por la petición que tenía delante de Dios personalmente. Oración oída. ¿Cuál oración? Probablemente la del pueblo, pero también la que él tenía personal. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y luego le sigue diciendo en el verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero fíjese las palabras siguientes, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero dice, no beberá vino ni sidra. ¿A qué palabra se le refiere usted? ¿A qué palabra se le viene a la mente de una persona que le dice, no tomarás vino ni sidra? No solamente al que ejercía sacerdocio, sino también al que hacía un voto de nazareato o de nazareo, como Sansón, exactamente. No tomarás vino ni sidra. Y esto es un tema muy bonito, porque también dice, si tú eres sacerdote, tú estás apartado de esas cosas. Si eres un servidor, no tienes que delirarte con eso, porque pierdes el juicio, pierdes el control. O sea que la respuesta de una petición siempre es con un propósito, hermano. Con un propósito. Si Dios le salvó a usted por la oración de alguien más, es con un propósito. Que usted le sea íntegro a Dios, santo para el Señor, al servicio de Dios. Si Dios le provee finanzas, es con un propósito. Si Dios le provee una petición que usted está pidiendo, orando, es con un propósito. Todo tiene un propósito, hermano. Como alguien dijo por ahí, mande. Amén. Como alguien dijo por ahí, si Dios te pide, es porque ya te dio. Y si Dios te da, es porque te va a pedir.
Es con un propósito. Es con un propósito, hermano. Entonces la respuesta de Dios siempre va a beneficiar no solamente a su vida, sino el propósito divino. Hermano, ¿cuáles son acciones y peticiones que usted ha puesto delante de Dios? ¿Cuáles oraciones? Dios le va a contestar. Dios, hermano, le va a responder, pero esa respuesta es con un propósito. Señor, probablemente es esto, porque quiero esto, pero si Dios provee, es con un propósito. Es con un propósito. Porque todas las respuestas de Dios hacia nosotros son con un propósito. Hermano, el Salmo 40 habla de la actitud que debemos de tener nosotros al pedirle a Dios. Verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando estamos en la espera de una respuesta de Dios, lo que se está, hermano, acrecentando en nosotros es la confianza en Dios. Es, hermano, el creerle a Dios. El, hermano, estar delante de Él, el abrazarnos a Él, el tirarnos a Él, el agarrarnos a Él, el esperar en Él. La paciencia se está ejerciendo, pero lo que nos está enseñando el Señor es: confía en mí. Y cada oración que todavía no ha sido contestada es para que nosotros desarrollemos la fe, el deseo, el anhelo, la convicción, la confianza en Dios. Dios tiene el propósito específico para el día específico, para el tiempo específico. No es antes ni después. Como en este caso, Juan no podía nacer antes, porque estaba un propósito específico de Dios. No podía nacer después, porque era un propósito específico de Dios. Dios tiene todas las cosas, hermano, en un orden perfecto. Dios tiene todas las cosas en un orden perfecto. Ahora, actitud que debemos de tener, de paciencia, de fe. El Señor dijo una parábola de esta mujer que iba ante un juez injusto y le decía: hazme justicia, hazme justicia. ¿Sabe? Dice, aquel hombre dijo: bueno, me va a cansar la paciencia, voy a hacerle justicia. Y dice, este hombre injusto dijo esas palabras: ¿cuánto más vuestro Padre va a responder las peticiones, a las oraciones que ustedes hacen? Y dice, diciéndole: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y habla de una actitud no solamente de paciencia, de quedarse quieto, sino es una actitud de creer que Dios está obrando, que Dios tiene un propósito específico. Pero en lo que yo espero, la paciencia es el aguante, la resistencia, la confianza, la perseverancia. Entonces, lo que yo hago es que yo estoy sirviendo al Señor, me consagro el camino, buscando su voluntad y su propósito. Llevo conmigo mi oración continua, mi clamor continuo, mi petición continua todos los días. Señor, te quiero servir, yo te quiero buscar.
Me consagro a ti, cuida mis ojos, mis pies, mi corazón, mi mente, a ti te las entrego, cuida de ello, Señor, pero sigo clamando, sigo pidiendo, sigo esperando por esto que estoy necesitando. Hermano, y usted clama de día y de noche, de día y de noche. No deje de orar por esa necesidad que usted tiene. No deje de orar por esa circunstancia que quiere que Dios conteste, o cualquier petición. No deje de orar. Ore de día y de noche. Y espere en el Señor. Tenga fe. Confíe que Dios tiene un propósito específico. Me acordé de muchas veces. Bueno, un testimonio personal. Cuando comenzamos con mi hermano mayor a ir a la iglesia, estábamos trabajando juntos en una misma empresa. Y estábamos trabajando y íbamos a la iglesia, pero teníamos que caminar. Ninguno de nosotros tenía vehículo, no teníamos carro, teníamos que caminar. Y íbamos a meter, íbamos todos los días de servicio, a trabajar en la obra y todo eso. Y empezamos a ir caminando, a veces con comida, sin comida, pero siempre uno estaba orando, Señor, y si nos dieras un carro, sería más fácil de ir, porque en la oración de las 3 de la mañana nos es un poco difícil ir a orar a esa hora. Y nosotros íbamos, la oración era, Señor, danos un carro, danos un carro, danos un carro para ir a la casa de Dios, para ir a la iglesia. Y en ese momento, o en ese tiempo en el cual empezamos a orar, como al mes siguiente, en la empresa donde estábamos, se vino mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y mi hermano y yo dijimos, vamos al dealer y compremos un carro. Ya hay mucho trabajo, y con el trabajo pues lo vamos pagando solamente para poder ir a la iglesia y pues ya no preocuparnos por eso. Ok, dijimos. Era un jueves, dijimos, mañana que nos den el cheque, más lo que tenemos, vamos y damos un enganche para comprar un carro. Había mucho trabajo, hermano. La empresa empezó a agarrar muchos trabajos, muchos contratos. Y cuando nosotros íbamos a ir ya con ese propósito, lo teníamos en mente. Y el día viernes, cuando nos dan el cheque, el Señor nos dice, disculpen muchachos, pero quiero decirles que ya no hay trabajo para ustedes. Y nos corrieron, hermano. Nos corrieron. Y entonces, ¿cómo íbamos a tener el carro si ya no teníamos trabajo? Lo que quiere decir que Dios tiene los tiempos específicos. Pero si no, pasado por ese momento, probablemente mi actitud fuera otra. Y momentos similares, mi actitud fuera otra. Porque ahí fue donde aprendí a decirle a alguien, hermano, ¿puede pasar por mí? Allí fue donde aprendí que alguien más, porque yo creía que hacía más que otros, porque yo iba caminando y aquellos que tenían su carro no iban. Hacía la oración de la mañana, pero ahí aprendí que otros hacían un trabajo mayor y se esforzaban más que yo me esforzaba. Y pude saber que otros estaban más entregados a disposición que yo. Y aprendí, hermano. Entonces, no fue una respuesta contestada, a pesar de que tenía el deseo, porque Dios tenía un propósito específico. Estaba, hermano, enseñándome. Y probablemente también a usted le ha pasado que hay oraciones, ya quiere llevarlas a cabo en acción, algunas cosas, pero como ha orado al Señor y va y mira que no hay resultados. Hermano, no se preocupe, sea paciente. Dios le está enseñando algo.
Dios le está enseñando algo. Porque hay veces que creemos que hacemos mucho más que otros, cuando no es así. El día martes en la enseñanza estábamos hablando del sufrimiento que otros tienen en otros lugares, a comparación de uno. Uno tiene, hermano, carro, llueve y dice, está lloviendo, hace mucho frío, está a 43. En otros lugares está bajo cero. A veces decimos, no tengo trabajo, no tengo dinero. Otros, ni qué comer, hermano. No han comido. Y uno un día ya está llorando. O sea que Dios usa esto. Por eso dice pacientemente, la paciencia, el aguante, la resistencia, constancia. Por eso dice, y oyó mi clamor, clamor continuo. Yo no sé cuál era la oración de Cornelio. Probablemente quería conocer al Dios de Israel, quería conocer al Dios de Israel. Y él ofrendaba y daba y construía iglesias, templos. Y él estaba ahí, hermano, porque él deseaba conocer a Jesús. Hasta que un día el Señor le habló y le dijo, era Pedro, está en este lugar, tal y tal y tal. Va y ellos reciben el Espíritu Santo. Y dice, tu oración ha sido escuchada. Y también lo que has hecho ha sido recordado y traído a la memoria de Dios. Y eso me recuerda, hermano, el rey Ezequías, que se puso a llorar. Te vas a morir. Y se puso a llorar, hermano. Y entonces dice que el Señor le dice al profeta, regrésate, regrésate. Dile, hay 15 años más. He escuchado tu oración. Hermano, pero fíjese una diferencia entre una y la otra. Porque él, claro, duró 15 años más. Pero hermano, probablemente no era el propósito de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque él hizo una acción que le trajo, hermano, muchas consecuencias en su familia, en su reino, en el pueblo de Israel. Es cierto que él no miró la destrucción, pero sus hijos, descendencia también, el pueblo la miró. Él vivió 15 años más. Pero hermano, propósito, por ahí dijeron que Dios, hay cosas que Dios permite y hay cosas que son su voluntad. Pero hermano, por eso el salmista decía, Señor, encomiendo mis pasos, endereza mis caminos, que si me estoy desviando, vuélveme a tu camino, Señor. Por eso es la consagración, esa es la vida dedicada a Dios, que si por alguna razón, para buscar un atajo, me vengo por este lado, el Señor viene y dice, no, 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 es por aquí. La consagración es lo que nos va a mantener en el camino, hermano. Para seguir esperando, para seguir confiando, para seguir, hermano, ahí perseverando en lo que el Señor tiene para nosotros. Hermano, vamos a ver. Jeremías 33, usted se lo sabe, 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero lo que está diciendo es, pide. El que pide, recibe. El que busca, halla. Pero el libro de Santiago dice, porque piden mal para gastar en sus deleites. O sea que hay peticiones y oraciones que las hacemos, pero fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que no las vamos, hermano, a obtener. Pero toda petición que le hemos puesto delante de Dios, y si no las hemos recibido, no hemos recibido la respuesta, es porque tiene un propósito específico
para un tiempo específico, para un propósito específico. Y es, hermano, para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios. Si usted está orando, hermano, si usted oró para venir acá, a este país, y usted le dijo, Señor, permíteme llegar. Y usted le dijo, porque yo quiero servirte. El propósito de Dios no es que usted se haga rico. El propósito de Dios no es que acumule riquezas. Ese no es el propósito. Eso es parte. Pero esas riquezas que le dé son con un propósito. El propósito es que usted le sirva. Que usted le busque. Ahora, dentro de esa búsqueda, dice que estas bendiciones vendrán y te alcanzarán a los que están dentro del propósito. Y alguien más dirá, pero ¿cómo la gente impía prospera? Claro, todo aquel que trabaje duro prospera. Pero ese no es un sinónimo o no quiere decir que Dios está agradado de cierta persona. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? El propósito para nosotros es, hermano, que seamos santos para Él. Y ya Dios sabe si le va a bendecir o no, si le va a dar un trabajo o no, casa, carro, lo que usted está deseando. Y el Señor dice, sírveme, búscame. Y usted se prepara como Zacarías y ahí está, Señor, aquí estoy. Quiero servirte, quiero buscarte. Cuando menos piensa, Dios le provee un carro, le provee un buen trabajo, le provee un negocio, le provee lo que Dios desea para usted. Y si no, Dios sabe por qué. Dios sabe que a lo mejor, como muchas veces ha pasado, le da un carro, pero se van para otro lado, menos a la iglesia. Le da más dinero y se hace más. Nos da más tiempo para servirle y lo usamos en otras cosas. Dios sabe por qué. Porque todo está dentro de una voluntad perfecta, hermano. Perfecta. Por eso es que confiamos en Dios. Pero hermano, váyase con esta palabra. Tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Ahora esta palabra que dijo, no temas. El ángel le dijo, no temas. Fue porque se estremeció al mirar el ángel. Pero le dijo, el ángel, no tengas miedo porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido escuchada. Hermano, yo no sé cuáles sean sus peticiones o la oración que ha expuesto delante de Dios. Pero quiero decirle que Dios la ha escuchado. Y prepárese para ver la respuesta. Pero esa respuesta es con el propósito perfecto de Dios. Y siempre se va a alinear respecto a su propósito. Hermano, vamos a orar que Dios le conceda la petición que usted tiene. Y a lo mejor sí lo miramos en China. Pero no se me olvida, me dijo. Y no sabemos si ese es el propósito. Sucesivamente para cada uno de nosotros. Y si Dios nos bendice y nos prospera es con un propósito. Dios le da una familia con un propósito. Dios le da una casa es con un propósito. Pero Dios le va a contestar, prepárese mi hermano. Pero, hermano, ¿cómo enseñarnos para que podamos entender ese propósito?
para que podamos entender lo que Dios dice, o para que podamos entender el propósito por el cual Dios nos respondió. Es, hermano, vivir como estos. ¿Qué es el verso 5, 6? Vivir como estos irreprensibles. Que, hermano, nuestro deseo y anhelo sea vivir preparados para el encuentro con nuestro Señor, porque usted es rey y sacerdote, preparado para ese momento, irreprensibles, justos delante de Dios. Que ese sea nuestro deseo profundo de este próximo año. Señor, yo quiero vivir irreprensible, yo quiero vivir justo delante de ti, irreprensible en todos tus mandamientos y ordenanzas.